Bueno, vamos a iniciar hoy un tema en el que vamos a conocer y a entender por qué la humanidad se encuentra en un estado de decadencia, en un estado de caos y de desastres. Y es un tema que a diario nosotros podemos ver en la sociedad cuando vamos en el bus, cuando vamos a las compras, cuando vamos a la escuela o cuando vamos al estudio. Podemos ver miles de situaciones, miles de noticias que a veces no entendemos el por qué las personas pueden llegar a ser tan malvadas. Y esto tiene su origen, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde tiene el origen esta situación? Vamos a hablar de el hombre original. Para conocer las cosas es necesario ir al origen siempre. Y aquí vamos a ir ¿a dónde? A Génesis 1, del 1 al 3. ¿Por qué a Génesis 1, del 1 al 3? Porque a lo largo de toda la historia los científicos han tratado de buscar el origen de la vida. La palabra de Dios nos habla de dónde se originó la vida. Entonces, claramente vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿de dónde viene el origen de toda la vida? Principalmente de Dios. También nos dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, nos podemos preguntar qué tiene que ver esta situación, esto que estamos viendo acá en lo que dice la palabra, qué tiene que ver con los problemas que vive la humanidad. Acá en el verso 2 pone de manifiesto un ser espiritual que ha estado desde el origen, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese ser espiritual? La Biblia dice que las tinieblas estaban allí sobre la faz del abismo. Entonces, en primer lugar, vemos que el primer ser espiritual que se manifestó acá fue Dios creador. Eso lo vimos allí en el verso 1. Y el verso 2 habla sobre unas tinieblas que estaban cubriendo allí la faz del abismo. Estas tinieblas están representando un ser que desde el origen se manifestó allí en la creación. Ahora, ¿qué tiene que ver este personaje con todo el caos que actualmente la humanidad tiene? Para seguir, dice también la palabra de Dios en ese verso 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces tenemos allí que también se encontraba el Espíritu de Dios. Y por último, vemos que Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Esta luz, vamos a hablar un poco de ella también para entender en el principio todo esto. Pero quiero enfatizar acá, en este segundo ser espiritual, porque empezamos a hablar de los problemas que vemos actualmente en la sociedad. Y es necesario que podamos entender de dónde se originó la maldad en el corazón del hombre, de dónde salió que el hombre pudiera llegar a hacer o a mostrar actos tan malvados como que una madre pueda asesinar a su propio hijo. Y esto lo vamos a entender viendo el origen del hombre. Empezamos a entender estas tinieblas que representaban a Satanás en el principio. Jesús, cuando se manifestó al mundo y cuando empezó su ministerio, cuando empezó a hablar del Evangelio, en Juan 12:46 dice
yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Acá Jesús evidencia, manifiesta, menciona a este personaje, a estas tinieblas, que desde un principio vinieron a desordenar toda la creación de Dios. Entonces Jesús decía, sus palabras exactamente eran, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces vemos que esta luz, desde un principio, cuando Dios creó todas las cosas, estaba mostrando al Cristo. La palabra nos habla en Juan 1:1 que Jesús estaba allí presente como el Verbo. Y también nos habla la palabra en el verso 14 de Juan, que este Verbo, esa luz que se manifestó, vino a la tierra y se encarnó. Vamos a leer lo que dice Juan 1:14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí hay dos hechos que no podemos negar. En primer lugar, estas tinieblas que representaban a Satanás, que estaban desordenando la creación, y que el hecho de que Dios manifestó a Cristo, la luz, para eliminar o para contrarrestar, o mejor dicho, para salvar y deshacer las obras que estas tinieblas causaron desde un principio. Entonces, ¿qué vemos? Que Satanás, dice la palabra en Ezequiel, era un ser perfecto, ¿verdad? Y cómo es que un ser perfecto pudo haber llegado a ese extremo. Vemos acá en Ezequiel 28:14, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Acabamos de leer hasta el verso 19. Entonces, estas tinieblas, la palabra nos habla de dónde se produjo la maldad que se ve envuelta la sociedad en este momento. ¿De dónde se originó? La palabra nos dice del corazón de este personaje, de estas tinieblas. Entonces, ¿quién tomó al hombre original? Porque estamos hablando de que Dios creó al hombre y lo creó bueno, pero el hombre es totalmente contrario a ser bueno. Es necesario que se le instruya y con muchos valores y sin embargo, siempre la persona va a buscar su propio beneficio. Entonces, ¿de dónde se origina toda esta situación? Desde estas tinieblas que se manifestaron. Ahora, vamos a entender un poco lo que la palabra nos dice también de este hombre que Dios creó.
para eso vamos a hacer como una especie de paréntesis y vamos a ver lo que dice acá Génesis 1:26 y 27. Génesis 1:26 dice que Dios se habló a sí mismo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Ese es el 26. Entonces, ¿cómo hizo Dios al hombre? Primero lo hizo a su imagen. Y luego le da autoridad. ¿Cómo así que le da autoridad? Cuando dice que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces la palabra dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego Dios les entrega su bendición en el verso 28, que lo podemos colocar acá también. Ahora, el hombre no vive de esta manera. Así como Dios lo creó con la autoridad, con la imagen que Dios le entregó, Él no vive de esa manera. Nosotros lo vemos en nuestra realidad diaria. ¿Qué pasó? Este hombre tuvo un encuentro con estas tinieblas. Entonces, si vemos allí o vamos a profundizar en ese tema, vamos a entender, vamos a comparar cómo Dios creó al hombre y cómo se encuentra el hombre actualmente. Para eso es que estamos yendo al origen, al hombre original, para poder entender la situación que vemos en nuestra realidad. Seguimos compartiendo el tema de la situación que se vive o que vivimos, o vamos a decir vivíamos los que conocemos ahora la verdad. Vamos a regresar, ¿verdad?, en el hecho de que en primer lugar tenemos estos 4 seres espirituales. Es importante remarcar y tener claro que lo primero que se mostró en el principio fue al Dios creador, al Dios soberano, que hizo todo visible de lo que no se veía. O sea, simplemente no es como que no existiera Dios y Él de repente existió en ese momento, no, ya. La palabra nos deja muy claro que Dios fue el inicio de toda la vida. Y en segundo lugar, que estas tinieblas desde siempre han estado tratando de llevar lo contrario de lo que Dios ha planteado, de los principios que Dios le dio a la tierra. Estas tinieblas se encargan de hacer todo lo contrario. Y también que la palabra nos habla de que el Espíritu de Dios se encontraba allí tomando el control, aunque las tinieblas estaban presentes, el Espíritu de Dios tomando el control de todo lo que ocurría en el principio. Y la luz, como ya lo hablamos, de este verbo, la luz de la vida. La palabra nos habla de que Jesús, sin Él, nada de lo que pudo haber sido creado hubiera existido. Él es la esencia de la creación de Dios. Entonces, cuando Dios tomó al hombre, en 1:26, Dios forma el espíritu del hombre. Entonces entendemos, el hombre original es un ser espiritual. Dios lo formó ¿con qué principio? En la naturaleza vemos unos principios y allí se manifiesta el principio de la creación de Dios. ¿Cuáles son estos principios? Que los peces deben estar en el mar para poder vivir. Que los árboles deben estar en la tierra para poder existir y que las aves, para tener una vida de plenitud, deben estar en el cielo, libres. Entonces, ¿cuál fue el principio de la creación del hombre? La palabra nos dice en ese mismo 26,
Dios se dice a sí mismo, porque Dios se habla a él y dice hagamos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios creador, Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo, ¿no? Jesús. Entonces, entre esta conversación él dice y plantea los principios en los que él iba a crear al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y démosle autoridad, que sea como nosotros. Entonces, si los peces deben estar en el mar, los árboles en la tierra y las aves en el cielo, el hombre debe estar junto con Dios. Entonces, este es el principio del hombre. Debe estar junto con Dios para tener una vida plena. Los peces fuera del mar no tienen una vida plena. No hemos visto ni el primer pez que pueda sobrevivir, un pez exclusivo que sea del agua, que pueda sobrevivir, tener una vida plena desarrollándose en la tierra. Entonces, de la misma manera, no podemos ver árboles que ellos den fruto, que crezcan estando fuera de la tierra. El hombre separado de Dios es lo que vemos actualmente, es la realidad de la humanidad. Entonces, ¿cómo uno se encuentra así como en el principio? A causa de estas tinieblas, desordenado, oscuro y vacío, buscándole un sentido en las cosas que tenemos y en lo que queremos. Es decir, si yo quiero mucho dinero, quiero llenarme con mucho dinero. Pero este no es el principio del hombre. El principio del hombre es estar junto con Dios. Entonces vemos ahora cuál es todo el meollo del asunto, todo el problema que está detrás de lo que nosotros somos. Es decir, que nosotros no solamente somos un cuerpo físico, nosotros no solamente somos huesos, carne, órganos, sino que hay algo mucho más valioso en el interior de cada uno de nosotros. Y esto vale tanto que Dios manifestó en un principio a Cristo. Ahora, vamos a concluir el tema de hoy llevándonos el origen de nuestra vida. Así como un niño adoptado, ¿verdad? Llega un momento de su edad que quiere saber quiénes eran sus padres, quiere conocer su origen, su cultura familiar. De la misma manera, estamos nosotros conociendo nuestro origen espiritual y entender por qué los problemas que yo tengo no son solamente que la economía está un poco mal, que el clima está haciendo demasiado calor, que los niños ya no respetan a los padres, que tengo problemas con los vecinos, con los amigos, con la familia. No, el problema no es ese. Es simplemente el resultado de una situación que se originó en el principio del corazón del hombre y que se viene invadiendo generación tras generación. Y para eso vamos a ver allí de dónde viene toda esta situación en Génesis 3, que viene siendo el problema que realmente tiene la humanidad, que no es solamente lo que nosotros vemos, sino lo que cargamos en nuestro interior. Ese es el verdadero problema. Entonces terminamos hoy nuestro tema de esta manera. Espero que sea de bendición para todos y cada uno de los que escuchan este mensaje y puedan entender que el problema no es físico, sino que es espiritual. Y que para eso Dios también nos envió la ayuda, nos envió la respuesta para rescatarnos de donde nosotros nos encontramos. Que el Señor les guarde y les bendiga.